Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente esta tarde. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Estamos iniciando esta lección número 4 de este primer curso bíblico, que se llama Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a empezar nuestra lección como todas las demás. Vamos a hacerlo a través de un salmo. Vamos a buscar, por favor, el salmo número 5 en sus Biblias, si me hacen favor, para poder iniciar nuestra lección del día de hoy. Vamos a buscarlo y vamos a hacer este salmo, que es un salmo precisamente que se hace normalmente en las mañanas. A veces que las personas nos preguntan o me preguntan que qué oración pudieran hacer en las mañanas cuando nos levantamos. A veces cuando no sabemos utilizar la liturgia o no sabemos utilizar algún otro medio para poder hacer oración, podemos utilizar este salmo. Este salmo es muy común para hacerlo por las mañanas, que tiene como objetivo el poder expresarle a Dios las necesidades que uno tiene y esperando confiadamente en su misericordia y su infinita bondad para que nos acompañe a lo largo del día. En este caso vamos a hacerlo precisamente pidiéndole a Dios como una forma de reflexión, ya que el día de hoy pues vamos a ver esta lección que nos va a hablar de esta necesidad que tiene el pueblo de Israel por ser ayudado por Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este salmo, una forma de reflexión para ponernos en las manos del Señor. Señor, escucha mis palabras y a mi presta oído a mi clamor, oh Dios, Rey y Dios mío, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le guste la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada, detestas a los que obran mal, a los que hablan mentiras los destruyes. Odias el Señor a los violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa. Frente a tu santo templo me posterno y con toda reverencia. Señor, tú eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca, y solo hay crímenes en su interior. Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus crímenes, ya que contra ti se han rebelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo cubre tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta tarde que nos das la oportunidad y nos concedes el don de la vida para poder escuchar de tu palabra a través de estos medios, te pedimos para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos conduzca y sobre todo para que podamos escuchar a través de tu palabra tu voluntad. Enséñanos, Señor, a poder valorar el camino que tú nos has puesto enfrente para poder encontrarnos contigo. Ayúdanos a también poder encontrar que a través de la experiencia de tu pueblo en Egipto nosotros podamos también encontrarnos en tu presencia para poder disponernos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, poderla asimilar, sobre todo para poderla entender y hacer vida en cada uno de nosotros. Te pedimos también por todos nuestros hermanos, todos los que nos encontramos aquí reunidos y todos aquellos que quizás no lo han podido realizar,
para que de alguna forma, Señor, tú hagas también llegar esta palabra y esta pequeña oración a sus corazones. Nos ponemos en tus manos confiando en la poderosa intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar puntuales en nuestra reunión. Esperemos que el día de hoy podamos avanzar. La verdad es que esta lección número 4, que se llama Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él, es una lección un poco larga, pero yo creo que es importante también irla denotando o haciendo las puntualizaciones importantes en cada una de las citas que vayamos a hacer. Sé que a lo mejor no es tan sencillo hacerlo a través de estos medios y que a veces cuando lo hacemos de forma ordinaria en una parroquia, en una iglesia, a veces se extiende un poco, pero vamos a tratar de que a través de este medio podamos hacerlo con la misma esencia, pero pues tratándolo también de hacer, pues quizás no en muchas sesiones, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. Vimos la lección número 3, en donde vimos básicamente la historia de Abraham. La historia de Abraham como padre de la fe, como el hombre que confió en Dios y que a través de él inicia lo que podríamos decir ya oficialmente la historia de la salvación. Vimos la salida de Abraham, vimos que pues Dios le concede su hijo Isaac, y a través de Isaac, pues naciendo sus dos hijos Esaú y Jacob, pues a través de ellos hay una historia ahí en que Esaú vende sus derechos a Jacob, y Jacob es por donde va a continuar esta historia de salvación a través de sus 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos, pues el que nosotros o el que refiere la Biblia, pues más en la Biblia es José, que es quien va a entrar a Egipto vendido como esclavo. Van a pasar ahí una serie de circunstancias de acuerdo también al don que Dios le había concedido a José de interpretar los sueños, y bueno, pues a través de ello pues él llega a establecerse como el segundo después del faraón, ¿no? Y bueno, pues ayuda al pueblo egipcio y también ayuda a su familia, ¿no? A todos sus hermanos, a su padre que se encuentra en el desierto, y los manda a traer del desierto para que habiten cerca o muy cerca de Egipto, ¿no? Prácticamente Egipto. Entonces, pues ellos llegan ahí, por ahí les pedí que pudieran leer algunas citas, pero básicamente lo que ya les comenté, ¿no? Obviamente pues en las citas con mucho más detalle de esta historia, pero básicamente es que a partir de la entrada de José a Egipto es como el pueblo de Israel va a pasar. José pensaba, les dice la palabra de Dios, que pasaran un tiempo en Egipto mientras pasaba los 7 años de escasez, 7 años en donde no iban a tener que comer. Pero bueno, lo que no contaban pues es que pues no iba a ser es nada más 7 años, ¿no? Iban a pasar prácticamente 430 años en el que el pueblo de Israel se iba a encontrar en Egipto. Y bueno, pues ya nosotros ya vamos a comenzar con este segundo libro, que se llama el libro del Éxodo, que significa salida, que nos va a hablar precisamente de esta salida, que como les comento, pues pasaron 430 años, varias generaciones del pueblo de Israel en Egipto, que estaban ya ahí establecidas, y que finalmente, ya estando ahí, pues bueno, pues se comenzaron a acomodar, comenzaron a vivir bien, no necesitaban realmente nada, vivían cerca de un pueblo poderoso, cerca de donde había agua, el río Nilo, y pues prácticamente ellos vivían sin ningún problema, ¿no? Pero recordemos
que la promesa que Dios había hecho a Abraham pues era de darle una tierra, otra tierra, no era esa. Pero sin embargo el pueblo de Israel pues ya estaba ahí, se había acomodado prácticamente más de 400 años, pues se había establecido muy cómodamente, ya habían pues pasado varias generaciones y ellos prácticamente ya no tenían ese fuego en el corazón de poder encontrar la tierra que se les había prometido, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban bien. Bueno, y entonces vamos a iniciar este segundo libro, el libro del Éxodo. Vamos a hacer nuestra primera lectura, es del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 6 al 14, por favor. Tenemos ahí en pantalla la cita. Vamos a esperar unos segundos nada más en lo que lo buscan, por favor, ahí en sus Biblias. Y pues prácticamente es el inicio de este segundo libro que nos va a hablar de esta historia del pueblo de Israel en Egipto. Adelante. Murió José y también sus hermanos, y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él, para que no se sigan multiplicando. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan contra nuestros enemigos, para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas, para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaban la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, y con toda clase de labores campesinas, y toda clase de servidumbre que les imponían por la fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vamos a ver en esta primera cita cómo pues ya habían pasado este tiempo el pueblo de Israel en Egipto. Pero pues ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues José y todos los que habían conocido a José, toda la dinastía de los faraones que habían conocido a José, pues habían muerto. Ya habían pasado este tiempo bastante prolongado, en el cual el pueblo de Israel pues ya estaba establecido, como lo comentaba en un principio, en las tierras de Egipto. Pero entonces los egipcios se comenzaron a preguntar, bueno, ¿qué está haciendo este pueblo israelita en nuestras tierras? Y comenzaron a cuestionarse y a darse cuenta, como lo dice la palabra de Dios, que los israelitas, precisamente por estar acomodados y por estar viviendo de una forma muy, muy fructífera en Egipto, pues dice, se multiplicaban en demasía. Tanto que dice, llegaron a temerle al pueblo, el pueblo egipcio llegó a temer al pueblo israelita por el número de sus miembros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos comenta que esto hizo que el pueblo de Israel tuviera ese miedo que el pueblo egipcio tuviera miedo del pueblo de Israel, debido a que se encontraba rodeado y precisamente con muchas personas, mucha gente, el pueblo de Israel, tanto que si ellos pudieran unirse a otros enemigos de Egipto, pues podrían quitarles la tierra al pueblo egipcio, ¿no? Pero esta historia, hermanos, pues es algo que nosotros vemos actualmente, ¿sí? Vemos cómo es que cuando los pueblos que se encuentran en temor de todos los demás pueblos que les puedan quitar sus tierras o puedan quitarles su riqueza, pues comienza a haber una cierta envidia
un cierto temor. Y prácticamente el pueblo israelita pues no era un pueblo que hubiera entrado por la fuerza. Sin embargo, el pueblo egipcio estaba atemorizado por ellos y trataba, dice la palabra de Dios, los comenzó a tratar con severidad. Les comenzó, dice, a poner trabajos muy duros y a tratarlos como esclavos. Y los oprimieron tanto, dice la palabra de Dios, que los israelitas prácticamente vivían precisamente como esclavos, siendo que pues ellos habían entrado sí como refugiados, pero no eran presos de guerra, no eran personas que hubieran tratado de conquistar Egipto de alguna otra forma. Sin embargo, pues no, el pueblo egipcio no quiso correrlos y quiso aprovecharse de esa situación para poder utilizarlos como esclavos, ¿sí? Entonces, esto que estamos revisando aquí, que estamos viendo aquí, que nos está hablando la palabra de Dios, es algo que vivimos actualmente, hermanos. Desafortunadamente, hay muchos pueblos que viendo esta situación comienzan a esclavizar a pueblos que quizás tenemos menos recursos económicos, técnicos, de muchos otros medios para podernos esclavizar, para podernos quitar nuestra libertad. Pero fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos está refiriendo que esta esclavitud era a través de trabajos que dice eran muy duros, eran muy pesados. En la actualidad quizás la esclavitud que nosotros vivimos, hermanos, quizás no es de esta forma, pero puede ser de otros medios, ¿verdad? O por otras situaciones. Es decir, muchas veces sabemos que los préstamos que se hacen a los países son muy condicionados y a través de estas famosas deudas que a veces tienen los países con las organizaciones mundiales, muchas veces hacen un sometimiento de la libertad de los pueblos. Esto lo vemos y lo vamos percibiendo porque precisamente hay dentro de nuestras civilizaciones muchos condicionamientos de este tipo de instituciones a la libertad que nosotros podemos tener de poder decidir soberanamente dentro de nuestro país. Entonces, esto realmente no es nada nuevo, hermanos. Lo que estamos nosotros viviendo, lo que nosotros estamos pasando a través de esta situación de pandemia y de muchas otras cosas, pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya desde hace mucho tiempo lo estamos viendo, desde esto que nos está refiriendo la palabra de Dios, pues ya se practicaba o ya se practica, ¿no? El sometimiento a través de la fuerza o a través de medios en los cuales las personas que a lo mejor tenemos menos recursos somos sometidas de alguna o de otra forma a los beneficios de este tipo de instituciones o de este tipo de gobiernos que tratan de cortarnos la libertad. Vuelvo a repetir, quizás ahora la libertad no es tanto física, no es tanto como lo vemos aquí en la palabra de Dios de hacerse un trabajo físico. Pero sí en la actualidad vemos que muchos de nuestros países pues, son sometidos a que sus decisiones ya no son libres o tomadas por los propios pueblos, sino que son realizadas o determinadas a nivel global por este tipo de instituciones, háblese la ONU, la OMS, en donde pues dictan cualquier situación y si no se respeta, pues ya no hay préstamos, ya no hay apoyos, ya no hay el poderlos aceptar en algunos tipos de organizaciones para que podamos participar. Se cierran fronteras, se cierra tecnología, se cierran intercambio comercial, intercambio financiero. Y entonces la esclavitud la seguimos viviendo actualmente, hermanos, a través de estas formas nuevas que quizás son más sutiles, pero que son más, creo yo, dañinas para la libertad de las personas. Entonces,
El pueblo de Israel se siente precisamente oprimido. ¿Y por qué es que Dios permite que esto suceda con el pueblo de Israel? Lo comentaba en un principio, el pueblo de Israel ya estaba ahí en Egipto, ya habían pasado estos 430 años, y el pueblo de Israel, pues ya acomodado, ya no tenía esa ilusión de poder encontrar una tierra, la tierra prometida, la promesa que Dios había hecho. Estando acomodados, ya no tenían ese espíritu de poder tratar de buscar esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ellos estaban cómodos y prácticamente no necesitaban nada más. Y entonces Dios permite esto para que el pueblo de Israel comience a desprenderse de esas comodidades en las cuales estaba viviendo en ese momento. Fíjense, hermanos, cómo es que humanamente funcionamos así. Cuando tenemos nosotros todo, cuando no nos hace falta las cosas, pocas veces nos acordamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de Él. Y muchas veces, viviendo cómodamente, a veces nos cuesta más trabajo poder entablar una relación cercana con Él. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe una necesidad? Cuando tenemos algún problema, alguna situación difícil, algo que puede estar sucediendo, pasando en nuestra vida, pues muchas veces lo que hacemos es recurrir a Dios, buscar a Dios en esa necesidad. Y es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Al encontrarse precisamente sometidos y con una carga tan dura como una esclavitud de este pueblo, del pueblo de Israel en Egipto, comienzan a recordar las promesas que Dios les había hecho a través de sus antepasados y comienzan a buscar a Dios, ¿no? Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿no? Actualmente tenemos otro tipo de esclavitudes, pero las seguimos teniendo y son quizás más esclavizantes que las anteriores. Y el pueblo de egipcio pudo haberlo sometido en este tipo de trabajos y de esclavitud, en donde se imponían por la fuerza. Pero había algo importante en el pueblo de Israel. Y esto importante es que, a pesar de que ellos vivían en esta esclavitud, y recordando las promesas de Dios, ellos creían en un solo Dios, es decir, tenían una fe que les permitía fortalecerse en medio de la adversidad. Comenzaron a clamar a Dios, al único Dios, para que los pudiera ayudar. Es decir, el pueblo de Israel, a pesar de encontrarse como esclavos dentro de Egipto, su mente, su corazón, su espíritu estaba fortalecido en la fe de un solo Dios, en la fe de una promesa, en la fe que había sido transmitido por sus generaciones para tener esta promesa de salvación, esta promesa de tener una tierra para ellos, que Dios se las iba a dar. Pero en la actualidad, hermanos, nosotros afortunadamente adolecemos mucho de esta fe. Si el pueblo egipcio no pudo vencer al pueblo de Israel, fue porque precisamente estaban fortalecidos en la fe y en la confianza en un solo Dios. En la actualidad, hermanos, incluso dentro de nuestras propias familias, a veces unos creemos en algo y otros creemos en otra cosa. Unos creen en ciertas situaciones o creencias y otros creemos en Dios, creemos en la iglesia. Unos somos católicos, otros somos de otras sectas. ¿Y esto por qué ha sido, hermanos? Porque finalmente, si algo se descubre a través del conocimiento de la palabra de Dios, es que para poder vencer o para poder quitar una creencia o una fe, pues hay que combatirla con otra fe. Digo, no es casualidad, hermanos, que nosotros nos encontremos en la actualidad llenos de tantas sectas y de tantas cosas que atentan contra nuestra fe. Digo, además de las sectas, pues tantas situaciones. Hace algunos años podíamos hablar únicamente de sectas, es decir, podíamos hablar de las sectas evangélicas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los pentecostales y de la iglesia católica, ¿no? Pero en la actualidad es todavía más grave.
En la actualidad ya no solamente vemos a nuestras familias, a nuestro pueblo dividido en su fe por este tipo de sectas, que muchas de ellas han sido y son creadas precisamente para debilitar esta fuerza y esta fortaleza del pueblo, que es la fe. Porque podrán someter a un pueblo en su cuerpo, en su libertad física, pero no en su fe o en sus creencias. Y para poder debilitar o para poder dividir o vencer la fe de una persona, pues hay que combatirla con otra creencia, con otra fe. Y por eso es que han proliferado desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, 1950 o más para atrás, comenzaron a proliferar muchas de estas sectas y que fueron recorriendo prácticamente todo nuestro continente. Pero como lo comento, ¿verdad? Ahora no solamente tenemos el ataque de este tipo de creencias o de sectas de hermanos que se encuentran como hermanos separados de la Iglesia Católica. Ahora todavía es más grave. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos ya de forma muy abierta y de forma muy continua a personas que creen en otras religiones, creen en el budismo, creen en el islam, creen en la nueva, o sea, creen en cosas de la nueva era, creen en incluso iglesias satánicas que están ya abiertamente declaradas y abiertas hacia toda la gente, ¿no? Hace algunos años pues no era tanto la división o tan grande la división o tan fuerte la lucha contra este tipo de situaciones, pero en la actualidad ya no es así, hermanos. Ya tenemos que ver, luchar y pensar contra este tipo de creencias que debilitan la circunstancia de un pueblo, que debilitan la creencia de un pueblo y que hacen que en medio de los problemas cada uno pueda tomar un camino diferente. Y digo, para muestra un botón, el día de hoy, gracias a Dios, a la oración de muchas personas, de mucha gente, pues se pudo dar marcha atrás a esta iniciativa de aprobar el aborto en todo el país. ¿Y por qué, hermanos? Porque precisamente la oración, entre los que oraban, entre los que participaron en marchas, entre los que fueron a hacer plantones y todo eso, existe la creencia de un solo Dios, de una sola fe, de nuestra fe católica, de la fe en la vida y de muchos también hermanos separados cristianos que también, pues bueno, no están de acuerdo con esto y que también participaron y que también oraron a un solo Dios. Pero imagínense, hermanos, todas aquellas personas que no tienen, que se declaran ateas, que se declaran incluso contra de Dios, personas satánicas. ¿Ustedes creen que ese tipo de personas estaban orando, pidiendo? Pues no, hermanos. O sea, finalmente para ellos es algo, si no indiferente, probablemente hasta contrario a lo que ellos quizás pensaban o deseaban, ¿no? Entonces, en medio de una situación así como esta que acabamos de pasar y la que estamos viviendo dentro de la pandemia, el pedir con una sola fe a Dios su ayuda y su protección es importante. Es tener la confianza y la esperanza en nuestro Dios, en el único Dios que salva, el que escuche y el que puede cambiar las cosas. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos, hermanos? ¿Qué pasa si nosotros, dentro de nuestras familias, se presenta algún problema, alguna necesidad, y pues uno se va a rezar a su iglesia, otro no hace nada porque no cree en Dios, otro pues a lo mejor sí va a la iglesia católica, otro pues a lo mejor es únicamente creyente pero no practica nada? Entonces, ¿cómo se puede tener realmente fuerza cuando hay una circunstancia, un problema de este tipo? Y esto es lo que nos muestra esta primera lectura, ¿no? La circunstancia en la cual que estaba viviendo Israel era precisamente algo que Dios permitía para que en medio de la necesidad pudieran buscar a Dios, clamar a Dios, pero a un solo Dios, al único Dios, al Dios de Israel, a nuestro Dios, al Dios verdadero que podía ayudarlos y que podía sacarlos de esa esclavitud. Eso era lo que ellos hicieron y realizaron para poder salir de Egipto.
Pero para nosotros debe de quedar precisamente esta cuestionante, ¿no? De poder reflexionar en medio de qué estoy viviendo. ¿Estoy viviendo realmente en medio de un pueblo en donde creemos en un solo Dios, en el único Dios verdadero? Y en la vida personal, ¿cuántas veces en medio de mis problemas o mis necesidades, busco a Dios, estoy clamando a Dios para poderme encontrar con Él? Y eso es lo que nos da inicio en esta palabra de Dios, lo que Dios quiere hacernos entender. Vamos a hacer la siguiente lectura, por favor. Es ahí mismo del libro del Éxodo. Vamos a continuar ahí mismo en los siguientes versículos. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les mandaba el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, y cuando el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, a las parteras, por haber temido a Dios, se les concedió numerosa descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, entonces vamos avanzando en el relato de la palabra de Dios, y vamos viendo cómo es que ya después de que el pueblo de Israel es sometido injustamente, porque vuelvo a repetir, el pueblo de Israel no entró tratando de conquistar Egipto, entró, ¿sí?, para poder vivir de forma pacífica con el pueblo de Egipcio. No era su tierra. Y el pueblo egipcio, pues bueno, les sometió de esa forma. Pero se dieron cuenta de que mientras más los sometían, pues más se multiplicaban. Es decir, que el primer plan que se había tenido de poder hacer que fuera disminuyendo la población del pueblo de Israel, pues no funcionó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? Dice aquí el rey de Egipto, el faraón. ¿Qué fue lo que hizo? Pues fue prácticamente lo que el día de hoy no se aprobó. Fue hacer un aborto no en el útero de la madre, sino fuera de. Es decir, mandó matar a los niños. Si es que en la actualidad vemos que desde hace ya mucho tiempo, hermano, desde hace muchos años, con la frase de la familia pequeña vive mejor, y de comenzar a dar anticonceptivos y de regalar todo esto dentro de las escuelas, dentro de los servicios de salud, era una forma de poder disminuir la población, hermanos. En la actualidad, ¿sí?, en la actualidad, eso es lo que se está buscando. Y digo, ya vamos a irlo hablando claramente. O sea, definitivamente la situación por la cual estamos pasando es para buscar que de alguna forma es lo que nosotros tenemos, ya sea por el virus, ya sea por hambre, sea por lo que se pueda venir adelante, buscar la disminución de la población. ¿Por qué? Dicen que el calentamiento global, no les funcionó el calentamiento global porque era algo que no podían sustentar. Después comenzaron con el cambio climático, después que ya no hay agua, ya no hay alimentos.
Y finalmente con esto pues lo que se trata pues es de disminuir la cultura de la muerte, matar a los niños dentro del vientre de la mujer, o matar a los más grandes, a los más ancianos, a los que ya no pueden ser productivos, pues también es algo que se está buscando hacer con todo esto. ¿Y por qué, hermanos? Porque finalmente pues lo que se trata de hacer pues es que se viva con una población disminuida, con pueblos sometidos y con pueblos que no puedan realmente ser numerosos, defender su patria, defender su nación. Y aquí lo que hace el faraón es hacer que de una o de otra forma los niños que vayan naciendo sean destruidos, sean asesinados, o sea, en otras palabras, no podemos cambiar la palabra, ¿no? Es así. Entonces les dice a estas mujeres que obviamente no eran hebreas, ¿sí? Les dice que cuando nazca un niño, lo maten. Y hermanos, créanme, no estamos tan lejos de este tipo de situaciones. Y si hay algo por lo cual Dios interviene es cuando suceden este tipo de cosas. Cuando se atenta y se destruye o se mata a los más inocentes. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver también cuando mandan matar a los niños cuando nace Jesús. Que cuando los más poderosos tratan de matar para seguir ostentando el poder a los más débiles, a los niños, es cuando Dios interviene. Y en la actualidad, hermanos, estamos viviendo así. Estamos viviendo una cultura en la cual lo más fácil es matar al más inocente, al que no se puede defender, al que aún no ha nacido, diciendo que es por una situación de salud. Pero no puede ser una situación de salud cuando estás hablando de matar a alguien. Aquí el faraón está mandando este decreto, está mandando esta orden, porque lo que quiere es precisamente disminuir. Tiene miedo a que el pueblo de Israel siga siendo numeroso y los lleguen a sacar, les lleguen a quitar su tierra, les lleguen a quitar. Y son puros temores, hermanos, porque el pueblo de Israel pues no tenía esa intención. Pero en la actualidad también lo vivimos así. Con este tipo de cultura de la muerte, en todo este tipo de prácticas, pues lo que buscamos pues es tener mi propia comodidad, seguir ostentando el poder por encima de la vida de la gente inocente o de la gente que quizás tiene menos posibilidades de poder defenderse. El pueblo de Israel buscaba estar con su Dios, con nuestro Dios, ¿sí? Siendo un pueblo numeroso en la tierra prometida. Y entonces, cuando se presenta esto, dice que las parteras pues tuvieron temor de Dios. Vean, hermanos, cómo a pesar de que los planes de los hombres, de los más poderosos, de los más fuertes, y en ese momento pues el faraón, que era el que ostentaba el poder en ese momento, pues ni aún su poder es capaz de poder llevar a cabo o llevar adelante su proyecto. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto, hermanos? Que Dios siempre va a llevar adelante su plan, no importando si es en contra de la voluntad, del poder de los que se sitúen como más poderosos dentro de los pueblos. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver más adelante, pero incluso podríamos decirlo como muchas veces nos podemos expresar dentro de nuestra cultura, ¿no? Dios se ríe a veces de los poderosos, porque ellos creen que tienen el poder de decidir, el poder de realizar, y no es cierto.
Dios va poniendo las cosas de acuerdo a su voluntad y va permitiendo las cosas que van sucediendo también de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan. El día de hoy, como vuelvo a repetir, pues tuvimos una prueba de esto, ¿no? ¿A través de qué? A través de la elaboración, del sacrificio, de muchas cosas que se ofrecieron para que se pudiera dar marcha atrás a esta situación del aborto. Y entonces, pues bueno, regresando a lo que nos dice la palabra de Dios, pues bueno, entonces ellas tuvieron temor de Dios y actuaron como debía de ser. Yo creo que el día de hoy precisamente fue eso, tocar a través de la oración y a través de todo lo que se ofreció, tocar el corazón, las mentes, las conciencias de estas personas que tenían que decidir lo correcto para que no decidieran lo incorrecto. Y gracias a Dios pues se logró. Y dice, y teniendo ese temor de Dios, pues no mataron a los niños, ¿verdad? Y bueno, pues le responden al faraón cuando les pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no han hecho lo que les pedí? Ya les dan su razón. Y entonces, pues bueno, los niños van a seguir naciendo. Vamos a continuar con la siguiente lectura. Por favor, vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. Es del libro del Éxodo, de ahí mismo del libro del Éxodo, el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a esperar unos segundos en lo que buscan la lectura, que es inmediatamente ahí en esas mismas páginas, para poder escuchar la palabra de Dios. Adelante. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro y lo recubrió con alquitrán y brea. Metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana le dijo a la hija del faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y pondré al habla con una nodriza para que te críe a este niño». «Ve», le contestó la hija del faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, y yo te pagaré». Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón, y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, entonces continuamos con el relato. Y bueno, dentro de todos estos niños, los que habían sido condenados por el faraón para morir, pues van a ser un niño que nosotros conocemos, sabemos un poco la historia, sabemos que se trata de Moisés. Moisés, que va a ser un niño que va a ser puesto en el río Nilo, en un canasto, pero este niño va a nacer pues precisamente en el palacio, en la casa del faraón. Esto es para darnos muestra de cómo es que Dios precisamente lleva adelante sus planes a pesar de que nosotros no queramos colaborar con Él.
Y aquí viene una pregunta, por qué Dios permitiría que Moisés creciera en ese lugar? Es algo importante poderlo comprender. Digo, no solamente es por lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Que Dios eh, va a dar testimonio, va a dar este, la forma en la cual el pueblo de Israel se dé cuenta de que Él es el verdadero Dios, haciendo esto que quizás a nadie se lo pudiera haber creído, ¿no? Algo más que eso es que, pues, si por algo o para algo tenía que ser preparado un salvador, un libertador como Moisés de su pueblo, pues para poder dar la libertad a los demás, pues primero tenía que él que vivir en la libertad. Si él hubiera vivido, si hubiera desarrollado con su pueblo como esclavo, pues difícilmente hubiera podido él comprender, anhelar, buscar la libertad. Es decir, como muchas veces decimos, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Y para que Moisés pudiera ser libre a su pueblo, primero tenía que ser libre él. No solamente también en su libertad física, sino también pues tenía que estar preparado de muchas formas para poder ayudar, para poder rescatar a su pueblo. Entonces Moisés pues va a crecer, Dios va a permitir que Moisés crezca dentro de la casa del faraón para que conociendo esta libertad él pueda ayudar a su pueblo y haciéndolo de esta forma poderse manifestar de alguna forma como el instrumento de Dios para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Vamos a continuar con la siguiente cita, por favor. Vamos a hacerla de ahí mismo, continuando, Éxodo 2, del 11 al 15. Adelante. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue y comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó: ¿quién te ha puesto como jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó: este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia al faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí ya encontramos a Moisés, que ya creció, ya es un hombre adulto, y pues bueno, él no se olvida de su pueblo. Él, aunque creció dentro de la casa del faraón, él sabe que es hebreo. Y además de que es hebreo, dice la palabra de Dios, se da cuenta de cómo es que los egipcios maltratan, someten al pueblo de Israel. Y él en esa situación pues trata de hacer justicia, trata de ayudar a este hebreo y pues mata al egipcio, ¿no? Como lo relata la palabra de Dios. Aquí hay que ver una característica importante de Moisés. Él en su carácter, en su forma de ser, no soporta la injusticia, las injusticias que se dan. Y él, aunque él es solo, él trata de hacer justicia en ese momento. Busca a través de sus medios pues remediar esa situación. Y comete pues esta muerte de este egipcio, ¿no?
Esto es algo que debemos de reflexionar mucho, hermanos, porque muchas veces nosotros, humanamente, pues sabemos que a veces hay cosas que van pasando en nuestra vida, que vemos, que ya sea que nos hacen o que vemos que se hacen en algunos lados, y queremos nosotros humanamente poder actuar. Y lo que le pasa aquí a Moisés, pues es algo que nos pasa mucho a nosotros. Sí, vemos una injusticia, alguna situación y queremos actuar solos. Aquí Moisés, pues no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios y, como dice la palabra de Dios, dándose cuenta de esas injusticias, quiere hacer justicia, quiere impartir justicia, pero sin tener todavía el encuentro con Dios, la presencia de Dios. Quiere hacer una justicia, vamos a decirlo así, únicamente humana, ¿no? De lo que él, con sus propias fuerzas, con su propia mentalidad o inteligencia, quiere realizar. Pero para poder hacerlo realmente, pues necesita el encuentro con Dios. Primero necesita encontrarse con Dios y después tener la presencia de Dios para poderlo realizar. ¿Por qué? Porque la obra no es fácil. El ser justo de acuerdo a lo que Dios quiere, pues implica realmente tener un encuentro primero con Él y después poder estar en presencia de Él. ¿Qué es lo que va a experimentar Moisés? Y cuando a veces nosotros actuamos así, sin tener el conocimiento de Dios, sin tener la presencia de Dios, pues nos pasa exactamente también lo mismo que Moisés. A veces podemos cometer algún error, ¿sí? O como dice el dicho, ¿verdad? Salimos como coheteros, salimos tronados por todos lados. Y ya no nos dan ganas de hacer las cosas buenas, de hacer las cosas bien. Decíamos en la lección anterior que la virtud es la decisión de las acciones buenas a realizar en cualquier circunstancia. El esfuerzo de hacer lo bueno, lo correcto, en cualquier circunstancia. Y cuando nosotros queremos actuar de una forma correcta, pero nos falta la presencia de Dios, el encuentro con Dios, pues a veces nos desanimamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decimos, ¿verdad? A veces no quedamos bien con nadie y nos desanimamos. Lo mismo que le está pasando a Moisés. Él, cuando se da cuenta que pues quiso hacer justicia y pues mató al egipcio y ahora ya quedó mal con los egipcios, porque dice seguramente me va a buscar el faraón, y también ya quedó mal con el pueblo de Israel, porque ahora ya, como dice la palabra de Dios, después cuando vio que dos israelitas estaban peleando, ahora ya hasta un israelita, ahora ya, dice, lo acusó y le dijo, ¿quién te puso a ti como juez? Y a veces nos pasa así, ¿verdad? Cuando queremos hacer actuar de forma correcta, a impartir o poner paz o poner justicia en alguna circunstancia, pues nos salen las cosas mal. Porque tenemos que tener ese encuentro con Dios y esa presencia de Dios para poder llevar adelante la obra de acuerdo a como Dios la quiere. Y entonces aquí pues Moisés pues dice, pues ya, ahora sí que ya quedé mal con los hebreos, ahora ya también quedé mal con los egipcios, y si me quedo aquí pues seguramente el faraón me va a buscar y me va a matar. ¿Qué es lo que él pensó? Pues mejor me voy a vivir a otro lado, más tranquilo, ya no me preocupo de nada, ya estoy bien, mejor me voy a otro lado y ya me olvido de todo esto, ¿no? Y él piensa que va a ser así. Muchas veces nosotros también, cuando vemos la situación difícil o algo que se está presentando complicado, pues a veces pensamos que lo mejor es darnos la media vuelta, irnos por otro lado y vivir sin problemas, sin que tengamos que meternos en problemas para hacer algo, ¿no? Y pues bueno, pues desafortunadamente y de forma natural, humana, pues así actuamos. Por eso es que en la actualidad, hermanos, nos cuesta tanto trabajo hacer el bien, lo bueno.
porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque nos desanimamos. Y por eso es que ya en la actualidad, pues ya ves, hasta ni los buenos días en la calle podemos recibir. Bueno, pues menos ahora, ¿verdad? Ahora ya con el tapabocas ya no, ni siquiera podemos a veces ni hablar ni acercarnos. Entonces nos desanimamos, comenzamos a hacernos duros de corazón y pensamos que las cosas van a funcionar así. Y necesitamos la presencia de Dios, hermano. Necesitamos el encuentro de Dios para poder saber cuál debe ser mi actuar para que esto cambie y hacer realmente un instrumento de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y actuar ya no por mis propias fuerzas, por mi propia inteligencia, tratando de hacer el bien que yo creo que es el bien. Pero muchas veces el bien que yo creo que es bueno para todos, pues, o bueno para mí, no es bueno para todos. Entonces, ¿qué necesito? Pues consultarlo con Dios para poder actuar ya no solo, sino con la presencia de Dios. Y que si se da una situación complicada o difícil tratando de hacer el bien, pues sé que no estoy solo, sé que está Dios conmigo y no me desanimo. Pero bueno, para esto pues va a faltar todavía un poco de la experiencia de Moisés para poderse encontrar con Dios. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con la siguiente lectura para ver qué fue lo que pasó con Moisés. Vamos a hacer la lectura. Vamos a hacerla del libro del Éxodo, el capítulo 3, versículos del 1 al 10, por favor. Vamos a esperar unos segundos para que busquen en sus Biblias la cita bíblica. Adelante. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una zarza ardiente, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Saca tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado para librarlos del poder de los egipcios, y para hacerlos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios lo oprimen. Ve, pues, yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
Pues aquí Moisés pues está ya establecido, se encuentra pues humanamente él piensa que ya pues, se encuentra con una vida hecha, se encuentra pues ya con su esposa, incluso ya tiene su hijo y pues bueno, ya él cree que ya pues que su vida ya está hecha. Sin embargo, como lo dice la palabra de Dios, eh, pues él se encontraba pues cuidando ovejas, se encontraba como pastor, ya él empezaba a hacer una vida diferente. En Egipto pues bueno, había sido educado de una cierta forma, había sido educado con ciertas comodidades, pero ya aquí en la tierra de Madián pues ya se encuentra pues como pastor, o sea, tener una vida totalmente diferente. Y él pues bueno, se encontraba en una vida tranquila, una vida sin problemas, vivía como pastor y ya tenía pues prácticamente su vida hecha. Pero notemos cómo es que Dios, cuando nosotros pensamos que ya no tengo nada que hacer, ya estoy muy tranquilo, ya, pues a lo mejor ya mi vida ya la tengo muy establecida, pues es cuando Dios comienza a llamar, ¿no? Ya es cuando Dios comienza a hablar y cuando Dios comienza a cuestionar, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, dice que Moisés cuidaba las ovejas y entonces llegó al cerro de Oreb, al cerro de Dios. Fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. El llamado de Dios, hermanos, muchas veces va a ser así, va a ser a través de señales, va a ser a través de poder llamar nuestra atención. Algún medio, algún evento, alguna señal, ¿no? Alguna invitación. Digo, la verdad es que no sé, ahorita no he visto, pero a lo mejor muchos de los que están conectados pues fueron invitados de alguien que fue inicialmente invitado dentro del curso a través de estos medios. Pues qué bueno, ¿no? Fue una invitación, fue un llamar la atención a través de un mensaje, a través de algo que se compartió, pues bueno, qué bueno, ¿no? Así es como Dios va actuando, va poniendo unas pequeñas señales. Aquí en la palabra de Dios dice que fue una señal, una llama, algo que no era cualquier llama, porque dice aquí, que esa llama, dice, estaba en medio de la zarza, pero la zarza no se consumía. Fue lo que llamó la atención. Digo, porque a lo mejor pues, podría verse una llama, pero pues, si ve que la llama está consumiendo la zarza, pues no hubiera pasado nada. Pero aquí fue llamar la atención de Moisés a través de ello, ¿no? Entonces, Dios nos va llamando a través de este tipo de señales, a través de este tipo de invitaciones. Y por cierto, hay personas que me han preguntado, oye, ¿podemos compartir los videos? Sí, claro. Digo, por eso los videos son públicos, o sea, no hay ningún problema. También si hacen la invitación para que estén en vivo, también no hay problema, no hay ninguna situación que lo impida, ¿no? Yo creo que al contrario, deberíamos de al menos compartir este tipo de material, este tipo de reflexiones para que las personas que están a nuestro alrededor pues también puedan conocer, ¿no? Entonces, esta llama dice que ardía en medio de la zarza. Moisés estuvo observando, es decir, no fue que la viera y que inmediatamente, dice, se quedó observando, viendo por qué no se consumía. La zarza ardía pero no se consumía y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Sí? Entonces, como le decía, Dios llama la atención, el hombre, en este caso Moisés, nosotros observamos, vemos y acudimos, ponemos nuestro actuar de acuerdo a estas señal, algo, dice aquí, señala como extraordinario, algo que a lo mejor pues no es algo común, ¿verdad? A lo mejor en nuestro día a día pues es algo rutinario, pero cuando a lo mejor te llegó ese mensaje, ¿no? Oye, mira, te invito a un curso bíblico que está dando ahorita, o una plática,
o ve este canal, o ve este video, lo que sea, pues a lo mejor sale algo, sale esto de lo ordinario a hacer algo, pues quizás extraordinario, ¿no? Que hayas invitado a alguien para que pudiera conocer los cursos, conocer el material, pues es algo extraordinario para esa persona, ¿no? Porque a lo mejor pues, no conoce nada de la palabra de Dios, no conoce a Dios a lo mejor, o a lo mejor la ha conocido, pero probablemente no ha tenido este encuentro personal con Cristo a través de su palabra. Entonces, esta es la señal que Dios va dando a nuestras vidas. En el versículo número 4 dice, Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Entonces, cuando Dios ve que nosotros comenzamos a acercarnos a Él, comenzamos a dar una respuesta a Él, Él inmediatamente se da a conocer, se da hacia nosotros, nos llama por nuestro nombre, ¿sí? Fíjense bien cómo dicen ahí en el versículo número 4, ¿sí? Dios llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Nos llama a cada uno por nuestro nombre, hermanos. ¿Por qué por nuestro nombre? Porque conoce nuestra historia, conoce lo que somos, conoce todo lo que hemos hecho, conoce nuestros pecados, pero también conoce nuestras virtudes, también conoce aquellas cosas que hacemos para poder encontrarnos con Él. Ese es el sentido de que Dios nos llama de forma personal. Para muchos de nosotros a lo mejor así, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto llamado, no lo sé. Para otros a lo mejor es el primer llamado, qué bueno. Y para los que ya hemos tenido un llamado, el quinto, el vigésimo, no lo sé, pues de todos modos, o sea, Dios sigue llamando. Y sigue llamándonos por nuestro nombre, porque cada día vamos escribiendo nuestra historia con Él. Dice en el versículo siguiente, Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Este es un símbolo cuando Moisés se va acercando, lo que le quiere decir Dios a Moisés es, quítate todo lo que traes encima para poder encontrarte con Dios, para poderte encontrar conmigo. Quítate el orgullo, la soberbia, quítate la vanidad, quítate aquellas cosas que no te dejan acercarte a mí. Es lo que Dios nos pide, porque el lugar que estamos, a donde nos estamos acercando es un lugar santo, un lugar sagrado. Si hay algún medio, alguna forma en la cual nosotros podemos alimentarnos de Dios, pues es a través de su palabra, hermanos. Así como es la Eucaristía, así como es el que nosotros comulgamos y sabemos que en la comunión, ahí en la hostia consagrada, se encuentra la presencia de Dios, también en la palabra de Dios. Es el alimento por el cual nosotros nos podemos alimentar, valga la redundancia, de Dios. Por eso es que en la misa, en la celebración eucarística, hay la liturgia de la palabra y hay la liturgia eucarística, o sea, cuando se consagra y comulgamos. Porque ambos alimentos son necesarios para el hombre. Lo dirá Jesús en las tentaciones en el desierto. No solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de la palabra de Dios. Entonces Dios aquí lo que le dice a Moisés y lo que nos dice a nosotros, quítate lo que traes encima, porque el lugar a donde vamos, a donde estamos y a donde nos encontramos, aquí en la presencia de Dios a través de su palabra, es un lugar sagrado. Y Dios no resiste a los hipócritas. Recordarán que cuando vimos la introducción al primer curso bíblico veíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra para poder descubrir los sentimientos más ocultos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Decíamos en ese momento que es no para
acusarnos, no para castigarnos, no, para curarnos. Pero nosotros tenemos que ser dóciles a ese encuentro con la palabra. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. No ser únicamente tibios. Bueno, sí, pues que está muy bonito la explicación, está muy bonito. Ahorita que hay tanto miedo, pues conocer un poquito de la palabra de Dios, no, hermanos. Ese no es el objetivo de conocer la palabra de Dios. El objetivo de conocer la palabra de Dios es que nosotros realmente cambiemos. Que no nos quedemos como mediocres únicamente a decir, pues sí, ya tomé un primer curso bíblico, ya tomé un curso bíblico, ya conocí algo de la palabra de Dios, pero sigo siendo igual, o a lo mejor un poquito, pues sí, ya, si antes decía 50 groserías al día, ahora ya nomás digo la mitad. No. Con Dios es todo o de plano nada. Con Dios lo seguimos porque si queremos engañar a Dios, que medio te sigo, medio estoy contigo, pero cuando no, a veces sí y a veces no, estamos coqueteando con Dios entre que sí y que no, hermanos, nos va a ir muy mal. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí indecisos entre el bien y el mal. Estamos siendo precisamente hipócritas con Dios también. Y con Dios pues no se puede ser así, hermanos. O somos de Dios, o lo seguimos, o somos realmente íntegros con su palabra, o definitivamente tenemos que cuestionarnos mucho qué estamos haciendo. Tenemos que realmente esforzarnos, y más que esforzarnos, tratarlo de hacer. Como le decía también en alguna de las lecciones, ¿verdad? Dios ve también qué tanto nosotros ponemos de nuestra parte para poder cambiar nuestras vidas. Y entonces, en el versículo número 6, luego le dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se presenta a Moisés diciéndole: yo soy el que habló con tus padres. No hay otro, soy el único Dios. Y por eso le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Soy el que hizo la promesa de la tierra y de la descendencia. Soy el Dios de tus padres. Y dice más adelante: al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara en Dios. ¿Por qué? Porque todavía no conocía a Dios, no había tenido ese encuentro, apenas estaba en este momento encontrándose con Dios. Dice en el versículo número 7, Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlos del poder de los egipcios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos, con esto? La palabra de Dios nos quiere decir que estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios que está en medio de nosotros. Dice: he visto. Dios ve nuestro sufrimiento, hermanos. Ve cómo estamos viviendo. En la actualidad, hermanos, ahorita en estos tiempos, hay mucha gente que no cree en Dios porque dice: ¿y dónde está Dios? Esas son puras fantasías. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los católicos? ¿Dónde están tantas cosas que hablan de Dios? ¿Dónde están? No se pueden ver. Y para ellos es un Dios muerto, es un Dios que a lo mejor no existe. Y aquí la palabra de Dios nos está
diciendo claramente, he visto la humillación de mi pueblo, he visto, he oído, y me he fijado en sus sufrimientos. Entonces es un Dios que conoce perfectamente lo que vivimos cada uno de nosotros, lo que estamos pasando. Y dice que conoce nuestros sufrimientos. No es un Dios lejano, hermanos. No es un Dios que no sepa lo que estamos viviendo. Pero lo mejor viene después, ¿verdad? Dice, y en el versículo número 8, y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil. Es decir, tampoco nos quedamos con un Dios que está allá, ¿verdad? Allá arriba y que pues bueno, allá se queda y pues desde allá viendo todas las penurias que tenemos acá, pues no es sensible, no actúa, no. Estamos hablando de nuestro Dios que dice, y por eso, porque conozco, porque sé, porque he visto, porque escucho sus sufrimientos, por eso actúo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros no lo dejamos actuar en nuestra vida. Porque no respetamos su voluntad, no queremos hacer su voluntad. Dios baja, Dios está con nosotros y Dios quiere actuar en nosotros, pero nosotros podemos decidir, ¿sí? Podemos decidir si aceptamos esa ayuda, esa presencia, esa situación de que baja Dios para poder actuar en nuestra vida o no. Si nosotros le decimos a Dios, no, yo no quiero que actúes en mi vida, pues no. Yo quiero seguir sufriendo, yo quiero seguir aquí con esto. Y no es que se lo digamos, así como se lo estoy comentando, ¿no? Simple y sencillamente, pues me está yendo mal, pues ¿para qué oro? ¿Para qué le pido a Dios si ya sé que no me escucha? ¿Para qué me acerco a la iglesia? ¿Para qué me acerco a sus palabras? Si lo más importante son los problemas que yo tengo ahorita, ¿no? Tengo que buscar cómo solucionarlos. ¿Cómo? Con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, poco podemos hacer, hermanos. Lo que veíamos con Moisés en las citas anteriores. Tenemos un Dios que está con nosotros, pero tenemos que dejarlo actuar porque Él baja a actuar en nuestras vidas. Y baja a actuar, como dice más adelante en la palabra de Dios, no solamente para podernos liberar, sino para podernos nutrir, para podernos dar lo exquisito de la vida. Dice, para llevarlos a la tierra que emana leche y miel. Imagínense en medio del desierto, encontrar una tierra que es así, fértil, abundante, pues es un paraíso. Y nosotros, hermanos, ahorita estamos viviendo precisamente en este desierto. En medio de todas estas necesidades y pandemias y virus y situaciones de economía y de finanzas y de trabajo y de, pérdida de trabajo y de muchas situaciones, estamos viviendo en un desierto. Pero ¿cómo queremos vivirlo? Si Dios, conociendo esto, baja a poder actuar en nuestras vidas. Con esta promesa, hermanos, ¿sí?, de podernos dar la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida, hermanos? ¿La loma de Chapultepec o la zona Esmeralda? Pues no. La tierra prometida es la presencia de Dios, la vida eterna junto con Él. Esa es la tierra prometida. Porque si pensamos también que, pues yo como estoy bien con Dios, como ya estoy haciendo todo lo que me están diciendo, pues entonces ya no voy a tener problemas, ya todo me va a ir bien aquí, pues no. Tampoco es eso. Ojalá y Dios lo haga, ¿no? Dios lo puede hacer. Pero Dios, lo principal, lo que busca en nuestra vida es darnos la vida eterna junto con Él. La vida eterna en donde se encuentra la verdadera felicidad y la verdadera
alegría. Yo creo que el día de hoy, hermanos, fue una expresión, fue un testimonio de lo que es que Dios conoce nuestro sufrimiento y baja a poder actuar. Baja a poder actuar para que en medio de su pueblo que clama como el pueblo de Israel y que, vuelvo a repetir, yo creo que semanas atrás ha venido muchos movimientos a poder hacer estas situaciones o cadenas de oración y de petición y de ayunos para que no se aprobara el aborto en nuestro país. Es una respuesta de Dios, de saber que juntos, clamando a Dios, pidiéndole a Dios con un corazón verdaderamente sincero y entregado a Él, Él puede actuar. Este es uno de los objetivos, hermanos, por los cuales estoy impartiendo estos cursos bíblicos, porque solo no vamos a poder salir adelante. Necesitamos crecer y ser más, los cuales conozcamos a Dios para poder luchar, orar, como le decía en alguna sesión anterior. No se trata de luchar y salir a golpear a los malos, no. Se trata de luchar con la oración, con el ayuno, con la entrega, con el ofrecimiento, con un corazón sincero a Dios, con una confesión bien hecha, con una comunión, con todas estas armas espirituales que Dios nos da para podernos unir como iglesia, como pueblo de Dios, para pedirle a Él que nos escuche, que nos ayude, y Él lo hará, porque su promesa es esa: yo estaré con ustedes todos los días del mundo, hasta que el mundo se termine. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero necesitamos, hermanos, unirnos, no dividirnos. Eso es lo que buscamos con estos cursos, y por eso, pues ojalá y puedan también compartirlos con las personas que pues gusten o que quieran, que tengan la disponibilidad también de poder, y que quieran, claro, también encontrarse con Dios a través de su palabra. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí la lección del día de hoy. Nos quedan 6 minutos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer. Yo nomás quisiera pues nuevamente agradecerles por su presencia, agradecerles por su atención, pedirles pues que bueno, pues sigamos perseverando en este curso, que sigamos adelante escuchando su palabra, que, como les decía hace un momento, pues podamos no solamente ser los que estamos aquí, sino muchos más, los que conozcan la palabra de Dios, para que esto realmente llegue a más hermanos que estén necesitados de la palabra de Dios, que estén necesitados de conocer la palabra de Dios. Entonces, pues también, por favor, regálenme sus comentarios, ya sea en el Facebook o en el YouTube. Alguna pregunta, algún comentario es bienvenido para mejorar, para alguna duda que exista. Pueden dejarlo ahí donde están los videos. Yo en algún momento dado los iré contestando, ya sea ahí mismo en el chat o pues en alguna de las sesiones que tengamos en vivo, para poder dar respuesta a las preguntas. Pero ojalá y que puedan hacerme llegar pues, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, para poder nutrir más, enriquecer más cada una de las sesiones que estamos teniendo. Bueno, pues no sé, aquí en el Facebook no hay ningún. Dice Random 16, y hay que tener mucha fe, pues sí, es lo que hay que hacer. Dice Daniel, México es provida, sí, gracias a Dios, sí, que se logró echar para atrás esta iniciativa de poder aprobar el aborto en todo nuestro país. Clara Montiel dice sí al derecho de la vida, pues sí. Debemos entender, hermanos, que la verdad es que esto es algo muy importante, ¿sí? Porque si algo que Dios no acepta, como lo decía al principio en la primera lectura, es pues la muerte, y menos de los inocentes. Jesús lo dice también en el Evangelio, ¿no? Hay de aquellos que escandalicen a estos pequeños, a estos niños. Y cuando el ser humano comienza a atentar contra la vida de ellos,
es cuando más bajo caemos y cuando más está la justicia de Dios sobre nosotros. Entonces la verdad es que si no se logró esto es algo providencial, algo que también por todas las personas que estuvieron luchando en las calles y con la oración y con sus sacrificios, pues se pudo lograr. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que podamos estar más unidos para este tipo de situaciones, para que no se den. Pero lo vamos a lograr en la medida que también nosotros estemos dispuestos, escuchando la palabra de Dios, formándonos a través del conocimiento de su palabra, para dar una respuesta realmente firme, una respuesta valiente cuando se presenten este tipo de situaciones. Y no se ha ganado la guerra, hermanos, es únicamente una batalla de muchas que podrán venir adelante, ¿sí? En toda nuestra vida, y no solamente de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de los que se queden más adelante en este mundo, en este país, para poder dar el testimonio de Cristo y poder luchar porque realmente Dios habite en el corazón de todos los hombres. Bueno, pues no sé si no hay ninguna duda o comentario, pues vamos a terminar con nuestra oración. Creo que no hay ninguna. Creo que ahora sí se vio la transmisión por Facebook, finalmente lo pudimos lograr, qué bueno. Ahí en Facebook creo que es más fácil, me han comentado que es más fácil compartirlo, compártanlo. En el YouTube pues igual de la misma manera. La verdad es que no se monetizan los videos, no hay que regálame un like para eso. Si ustedes quieren hacer los comentarios, no se trata también de hacer que sea únicamente como algún negocio, no se trata de eso. La verdad es que gracias a Dios pues no hacemos eso, pero sí de que llegue el mensaje a más hermanos para que aquellos que lo necesitan realmente lo puedan conocer. Patti Gutiérrez dice: en algún curso bíblico que tomamos contigo en la Federal nos comentaste sobre las 5 religiones verdaderas de las que se derivan las sectas. ¿Nos podrías recordar cuáles son? Sí, son pues obviamente la católica, tenemos la budista, la hinduista, la islamista y la judaica. Entonces son las únicas 5 religiones. ¿Y por qué son las únicas 5 religiones? Porque ellas son las que tienen una conformación teológica, una formación teológica diferente y establecida, regida y reglamentada para poderse encontrar con Dios. Todas las demás pues toman partes, o sea, por ejemplo las sectas de la Iglesia Católica, pues la mayoría han tomado parte de la Biblia católica, parte de la doctrina católica, ¿sí? Cosa que en la doctrina pues nada más la tienen estas 5 religiones, ¿sí? Entonces, pues todas las demás pues van tomando lo que les conviene, ¿no? Y hacen pues, su secta, por eso se llaman sectas. Son secciones de estas 5 religiones. Pues nada más, me dicen que sí, ya por Facebook, ya por fin dicen que sí se pudo ver. Y pues bueno, vamos a terminar con nuestra oración. Vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o comentario que no hayan podido poner aquí, los videos revísenlos y puedan revisarlos nuevamente para sacar más notas o para poderlos escuchar, y si surge alguna duda regálenme sus comentarios por favor y pónganlos ahí en los videos, que yo con mucho gusto y lo más pronto posible trataré de resolverlos, ya sea ahí mismo en el chat o en los comentarios o en alguna de las sesiones. Vamos a ponernos de pie, bueno, los que podamos hacerlo, y vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites terminar con bien nuestra sesión. Gracias porque nos has permitido todos los medios materiales, físicos y espirituales para poder escuchar de tu palabra. También te agradecemos porque el día de hoy nos has dado una muestra muy grande de que estás en medio de nosotros y que con tu ayuda y con tu presencia y sobre todo con tu ayuda podemos salir adelante de todas estas circunstancias de muerte y de toda esta cultura de la muerte que nos trata de oprimir y de deprimir en todas nuestras familias. Te agradecemos por todo ello y queremos, Señor, confiando en tu poderosa
en tu poderoso brazo, en tu poderoso poder, confiarte en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Ayúdanos a que a través de tu palabra podamos cada vez desprendernos más de las cosas materiales y de aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a ti. Te ponemos en tus manos también a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, sobre todo a lo mejor a los hermanos del movimiento familiar cristiano que han tenido su sesión y que esperemos que en esa sesión pues también sea para bien del grupo. Todo esto lo confiamos en tus manos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches, hermanos, que descansen. Primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes, en cual a las 7:30 en punto de la noche. Esperamos aquí para continuar con la sesión, con la lección número 4, continuar con la segunda parte. Espero que podamos terminar. Que pasen bonita noche, cuídense mucho, que Dios los bendiga a sus familias y a ustedes, y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.